Y después de ese servicio, de esa reunión, este joven fue a su casa y cometió suicidio. Te voy a decir, el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Me sentía como zombie, me llegaban muchos pensamientos suicidas. Oye, yo lo contemplaba constantemente. De hecho, semanalmente, varias veces a la semana combatía con estos pensamientos. Te digo, hola, bienvenidos a PDC Talks. Esta es nuestra tercera charla y vamos a estar abordando un tema sumamente importante. Fíjate que muchas personas son afectadas por estos pensamientos que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo sé que yo mismo estuve pasando por tiempos batallando con esto. Voy a contarte unas historias personales, historias de otras personas que han pasado por esto. En fin, es un tema que ha tocado muchas familias desafortunadamente y un tema sumamente peligroso. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a estar hablando de qué dice la Biblia acerca del suicidio. ¿Qué dice la Biblia acerca del suicidio? Primero quiero decir y mencionar que 1 millón de personas al año cometen suicidio, fíjate, alrededor del mundo. Es una cosa muy triste, pero te voy a decir, es algo que es muy común, desafortunadamente. Yo creo que todos conocemos algún amigo, algún pariente, algún familiar, alguien que pasó por esto. Y la verdad que es una tristeza que nos da a todos los que estamos aquí alrededor. Y el saber que alguien se fue y su vida se cortó en sus 20, en sus 30, en sus 50, en fin, y que esta persona no haya recorrido toda la carrera de su vida. Es algo sumamente triste. Te voy a contar, una vez escuché una historia de una pastora de una iglesia cristiana que tuvieron su servicio de miércoles en la noche y de pronto llegó un jovencito y estuvo ahí durante todo el servicio, durante toda la reunión, se predicó de Dios, se habló de Dios, en fin, todo lo que se hace en una iglesia cristiana. Y después de ese servicio, de esa reunión, este joven fue a su casa y cometió suicidio. Y me acuerdo haber escuchado a esta pastora de cómo esto le transformó la vida, le cambió la vida, y ella se puso a clamar a Dios y decir, Señor, tenemos que hacer algo, necesitamos algo diferente en nuestra iglesia, necesitamos algo distinto. ¿Cómo es posible que este joven vino como para darle la última oportunidad a Dios y luego después él llegó a su casa y simplemente terminó con su vida? Él estaba necesitando una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, un toque de Dios, y no lo recibió en esa reunión y no recibió la esperanza que necesitaba. A lo mejor nadie lo abrazó, a lo mejor nadie lo saludó, en fin, y fue a su casa para terminar con su vida. Te voy a decir, el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Te lo voy a repetir, el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Te voy a decir, todos tenemos problemas, amigos, todos tenemos situaciones, dificultades, cosas por las que estamos pasando. Algunos tienen problemas en su familia, alguien te dejó tu novio, se fue tu esposa, o hay un divorcio, o perdiste a alguno de tus hijos, o alguna cosa, algún problema, una crisis económica donde perdiste todo tu negocio, tu empresa, en fin, y todos pasamos por crisis, todos pasamos por situaciones difíciles, todos nos llega el pensamiento de querer rendirnos, de querer renunciar y decir, sabes qué, ya no más, ya no quiero sufrir, ya quiero ponerle un stop, quiero ponerle no nada más ponerle una pausa, pero ya no quiero ver a nadie, ya no quiero sentir este dolor. Y te voy a decir, uno piensa en esto del suicidio, pero es una solución permanente para un problema temporal. Te voy a decir, todos los problemas son temporales. A lo mejor tú estás pasando por algo de bullying en tu escuela, o a lo mejor reprobaste, en fin, todo el año escolar o el semestre o lo que sea, y crees que es el fin del mundo, pero te voy a decir, es algo temporal. ¿Sí? Puedes volver a tomar los cursos, puedes cambiarte de escuela, hay diferentes otras soluciones, siempre hay otras opciones que se pueden tomar. Te voy a contar mi historia personal. Fíjate que yo desde pequeño crecí en la iglesia cristiana, conocí a Dios y todo, y tuve una relación con Dios muy, muy linda.
Te digo, no significa que mi vida haya sido perfecta ni nada de eso. En mi familia había conflictos, había problemas, en fin, todo eso. Y fíjate que ya finalmente crecí y tenía el sueño de casarme y me acuerdo que estuve en la escuela bíblica en los Estados Unidos y fui entrenado para poder compartir con la gente de la palabra de Dios y todo eso. Y conocí a esta muchacha que me encantó, una muchacha muy linda. Si me vieras físicamente no sentado, te darías cuenta que soy alto y siempre me gustaron las muchachas altas, entonces así era esta muchacha, en fin. Quedé súper enamorado de ella desde el primer día. Yo estaba, ¿quién es esta muchacha? En fin. Pero te voy a decir, oye, había muchos problemas en eso. Ella tenía muchos conflictos personales internos y yo tenía muchos conflictos también personales internos. Entonces ambos habíamos tenido experiencias que nos habían marcado, no para bien, sino, bueno, para bien también, pero muchas cosas que no funcionaban. Entonces tú juntas a dos personas rotas y se hace una bomba, ¿no? Se hace un desastre más duro. En fin, para no hacerte un cuento tan largo, esta relación terminó en divorcio de ese primer matrimonio que tuve. Y fíjate que antes de que fuera ese divorcio, yo estaba pasando por una depresión muy fuerte. De hecho, fui con el médico y pues me dieron unas pastillas y todo eso. Y em, de hecho, esas pastillas eran algo fuertes, entonces me automediqué y partía las pastillas a la mitad y como quiera me afectaban mucho. Me sentía como zombie, me llegaban muchos pensamientos suicidas. Oye, yo lo contemplaba constantemente. De hecho, semanalmente, varias veces a la semana combatía con estos pensamientos. Te digo, antes de ese divorcio, te digo, estaba con una depresión muy fuerte. Y yo estaba planeando, yo estaba así como que, ¿qué voy a hacer? Vivía en los Estados Unidos, en el estado de Oklahoma. Tenía ciertas ideas de que, no las voy a mencionar, pero tenía ciertas ideas de cómo podía acabar con mi vida. En fin, entonces fue una lucha muy real para mí. Después de recibir algo de consejo y después de contemplar muchas cosas, reflexionar, pedirle a Dios, orar a Dios, em, me di cuenta que la mejor opción y la mejor decisión para mí personalmente era dejar esa relación. Entonces tomé la decisión, eh, eh, hubo esa separación, luego después ese divorcio. Y te voy a decir, pero la solución de esos pensamientos suicidas no fue el divorcio, sino que fue después de ese divorcio. Haz de cuenta que yo me clavé con Dios, me metí mucho con Dios y pasaba noches tocando el piano, nada más con los 3, 4 acordes que me sabía, tocando y cantando a Dios y pasando tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Y después de eso, Dios fue sanando mi corazón, eso quebrado, eso roto que estaba ahí, Él fue sanándolo. También estuve en un programa de recuperación que se llama Celebrando la Recuperación. En inglés se llama Celebrate Recovery, un programa de una iglesia que se llama Saddleback Church en California. En fin, y con eso me reunía con creyentes cada semana y fue algo que me ayudó muchísimo para poder superar todo esto. Te voy a mencionar, fíjate, qué dice la Biblia acerca del suicidio. Voy a hablar de 5 personajes en la Biblia que aparecen que cometieron este acto. Oye. Y después de leerlo y de mostrarte las escrituras y de mostrarte estos personajes, vamos a deducir qué es lo que dice la Biblia, si es algo correcto, si algo no, si es algo bueno, si es algo malo, qué es lo que dice la palabra de Dios. El primer ejemplo que te voy a mencionar es un rey que se llamaba Saúl, y esto se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 31, verso 4 al 5. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y se echó sobre ella. Entonces, este primer personaje que te voy a comentar era un rey, fue el primer rey de Israel, de toda la nación entera. Y este es un rey que primero arrancó muy bien, oye, era un hombre que tenía cierta humildad, era un hombre que amaba a Dios. En fin, tenía muchas cosas a su favor, era un hombre, tenía buena moralidad, en fin, todo eso.
Nunca tuvo problemas de adulterios o cosas así como los tuvo el rey David después. Pero en fin, fíjate que su corazón se desvió de con Dios, quería más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. En fin, fue un problema tras otro, hasta que finalmente un día fue atacado él y sus hijos y el ejército de Israel por el ejército de los filisteos. Y cuando ya lo estaban alcanzando para matarlo a él también, lo que hizo fue tomar una espada y echarse sobre ella, cometió este suicidio. Ahora, unos días anteriores a esto, algo que hizo Saúl fue que fue con una mujer que adivina en un lugar que se llamaba Endor. Entonces, él estaba haciendo algo que era muy prohibido por la ley de Dios, el hecho de consultar a adivinos, el hecho de hablar con muertos, todo esto estaba muy prohibido por Dios. ¿Sí? Entonces, el primer personaje, el que te quiero hablar, que cometió suicidio. Otro personaje, mi número dos, es el escudero de Saúl, que también estuvo aquí, que dice también en primera de Samuel 31, en el verso 5, dice, viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Pero ya vimos en el verso anterior que era porque él tenía gran temor. ¿Sí? Entonces, el primero, su corazón estaba desviado de con Dios, ya estaba haciendo algo muy prohibido por la ley de Dios, entonces él no estaba bien. De hecho, había un espíritu inmundo, un demonio que venía y lo atormentaba a Saúl. Sí, él no estaba bien con Dios, ya el espíritu de Dios se había apartado de él. El número dos, se suicidó por gran temor. Y quiero decirte que hay personas que cometen este acto porque tienen gran temor, tienen temor del futuro, tienen temor de no poder arreglar las cosas, tienen temor de que no van a salir adelante y están en este ciclo de darle vuelta y vuelta y vuelta y creen que nunca van a poder romperlo. Pero te voy a decir, hay una esperanza en Dios. Si puedes romper esos ciclos en el nombre de Jesús y con la ayuda del cuerpo de Cristo, tú lo puedes hacer. Entonces, este segundo lo hizo por tener gran temor. Número tres, este señor se llamaba Aitofel. Esto está en 2 de Samuel 17:23. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó o alistó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitofel era un consejero del rey, entonces lo que, como no hicieron caso como Absalón, que era el rey en ese momento, no hizo caso de Aitofel, del consejo que Aitofel había dado, ese señor por la vergüenza fue y se regresó a su pueblo, arregló todas las cosas. Ok, sabes que esta herencia va para mi hijo tal, esta herencia va para mi hija tal, para mi esposa le queda tal cosa, arregló todos sus asuntos y después fue y se ahorcó y lo sepultaron después de esto. Entonces imagínate por vergüenza, por el que van a pensar los demás de mí. Te voy a decir, amigos, la identidad que tenemos en realidad es una identidad que proviene de Dios. Nuestra identidad y nuestra aprobación no debería de venir de los demás. Te voy a decir, mi esposa y yo somos pastores en una iglesia que se llama Puerta del Cielo. Y te voy a decir, no siempre tenemos la aprobación de la gente. Tenemos personas que se van de nuestra iglesia porque no les caímos bien, no les gustó la manera que yo hablo, no les gustó la manera como predican, no les gusta el lugar físico, no les gustan los servidores, en fin, lo que sea. Entonces no podemos vivir de la aprobación de las personas. No puedes sobrevivir. Si no, tu vida va a ser muy voluble. Emocionalmente vas a ser una montaña rusa, vas a andar de aquí para allá, cualquier viento te va a soplar y no vas a estar firme. Nuestra roca está en Dios, nuestra firmeza está en Dios, de que Dios, ¿sabes qué? Si nadie más me ama, Dios me ama. Si no le caigo bien a nadie, a Dios sí le caigo bien. Y eso es más que suficiente. Entonces Aitofel se fue por por no tener la aprobación de los demás y no tener la aprobación de su jefe. Número 4, Simri se llama este personaje. Este es Primera de Reyes 16-18. Y Simri, lo que sucedió es que él era rey de Israel. La nación de Israel se separó y se hizo la nación del norte, que era Israel, la nación del sur, que era Judá. Y Simri fue rey de la parte norte. Entonces él mató al rey anterior
hizo una sublevación, se hizo un complot y todo, mató al rey anterior. Pero vino, ¿qué crees? Cuando lo que uno siembra, uno cosecha. El Señor Jesús dijo, el que mata a espada muere, a hierro muere. Entonces, Zimri ya estaba en su palacio y todo, y vino otro general de un ejército que se llamaba Omri, y Omri vino. Entonces, cuando este rey Zimri vio que ya había perdido la ciudad, dice, viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa del rey y prendió fuego a la casa consigo y murió. Imagínate, se murió quemado y prendió fuego a toda la casa. Entonces ves que este señor Zimri cometió ese suicidio porque primero él había sembrado muerte, entonces ahora estaban viniendo por él, venía el tiempo de la consecuencia, venía el tiempo de esa cosecha negativa de lo que él había sembrado. Entonces, eh, para que no la agarraran vivo y todo eso, prende fuego a la casa, oye. Pero vemos que no era un hombre temeroso de Dios. Si recuerdas, David, el rey David, él no había querido hacerle nada al rey anterior, que era Saúl, porque él decía, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Entonces había un respeto hacia ese el rey ungido de Dios y Zimri no lo tenía, ¿sí? Entonces era un hombre que no era temeroso de Dios, ni servía a Dios, ni nada. Y el último ejemplo que tengo, número 5, se llama Judas Iscariote. Mateo 27:5 dice, entonces arrojó las piezas de plata en el templo, hablando de Judas, y salió y fue y se ahorcó. De hecho, el Señor Jesús dijo en cierta ocasión, dijo, hubiera sido mejor que este hombre, hablando de Judas Iscariote, ni siquiera hubiera nacido. De hecho, otra escritura lo llama también es un hijo de perdición. Entonces, era alguien que se iba a perder para siempre. Em, Hay una escritura en el libro de Éxodo 20, verso 13, que dice, no cometerás homicidio. Sí, o sea, no le quitarás la vida a otra persona. Y te voy a decir, el suicidio es quitarte la vida a ti mismo. Es cometer homicidio contra ti mismo, contra tu propia persona. Te voy a contar una historia. Fíjate que cuando yo era, no sé, yo tendría 16 años cuando fui a los Estados Unidos, y fui a visitar allá a una familia. Y me acuerdo que estaba allá y conocí a las dos niñas más hermosas, oye. Eran preciosas estas niñas, eran hijas de una familia. Yo creo que la mayorcita habrá tenido unos 10 años y la pequeña como unos 6 o 7, una cosa así. Las niñas eran rubias, chiquitas, súper lindas, hijas de unos amigos también que estaban ahí. Y fíjate que me acuerdo que, pues bueno, estábamos con toda la familia, veíamos caricaturas juntos, cantábamos canciones juntos, alguien de la familia sacaba la guitarra y cantábamos con estas niñas, en fin, era súper, súper lindo, oye, estas dos hermanitas, oye, y se querían mucho y eran muy tiernas, eran muy lindas, eran hermosas niñas, muy inocentes, muy lindas, en fin, y sus papás las amaban muchísimo. Y pues bueno, oye, pues ya se acabó ese viaje y pues yo ya no las volví a ver nunca. Hasta que ya pasan, bueno, pues yo creo que pasaron 22 años, de hecho, que yo sin escuchar absolutamente nada de ellas. Y finalmente escuché una noticia el año pasado, oye, no, el año pasado no, este año. eh, y me causó mucha, mucha tristeza, fíjate, porque me di cuenta que la niña mayor, que ya no eran niñas, ahora ya habían ido a la universidad, ya tenían sus carreras, en fin, ya cada una haciendo lo suyo. Escuché que la mayor cometió suicidio este año y pues eran muy unidas, ya viendo el perfil de ellas, pues eran muy unidas estas dos hermanas y todo. Y hay esas preguntas, oye, que no, ¿por qué esta persona lo hizo? ¿Por qué se fue? ¿Cómo es que no vio otra solución? Y veías las fotos, oye, de esta jovencita ya, de la mayor, y veías cómo a ella le gustaba vestirse de colores, y le gustaba ir a la playa, y le gustaba, una muchacha completamente llena de vida, oye, llena de un futuro hermoso, algo que Dios tenía para ella y todo. Y por alguna situación en la vida, desconozco, porque te digo que yo ya no tenía relación con ellas, por algún motivo ella se rindió, renunció
y terminó yéndose. Y puedes ver los comentarios de la hermana pequeña y diciendo, ay, cómo te extraño, fulanita, no quiero decir el nombre aquí públicamente, pero cómo te extraño, me haces falta, en fin. Amigos, la gente comete suicidio porque han perdido la esperanza. Te voy a dar 3 puntos muy rápido para terminar esto. Y número 1, te quiero decir, Dios te trajo aquí. Tú no fuiste idea de tus padres, tú no fuiste idea de nadie, más que solamente de Dios. Dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Dice que todos los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, en otras palabras, no estás aquí por la idea de nadie, sino solamente por la idea de Dios. Dios te trajo aquí. Fíjate, voy a leer Salmo 139. Dice que Dios te formó, Dios formó tus entrañas. Dice que Dios te hizo en el vientre de tu madre. Y dice que eres una creación maravillosa, formidable. Eh, Dice que fuiste formado en lo oculto y entretejido por Dios en lo más profundo. Y dice que Dios vio tu embrión cuando estabas en gestación, cuando estabas en el vientre de tu madre. Dios estaba pendiente de ti. Y de hecho dice en el verso 16 que Dios tiene un libro escrito con todas las cosas que tienen que ver con tu vida. Oye, tu vida es preciosa, tu vida es especial. Dios te trajo a este mundo. Dios escogió tus padres, Dios escogió tu color de cabello, tu personalidad, Dios escogió el tiempo en el que ibas a vivir y todo. En fin, Dios te trajo aquí. Número 2, quiero decirte que tu vida es muy importante y tiene un propósito. Tu vida es muy importante y tiene un propósito. Esta es una escritura muy conocida en círculos cristianos, pero es Jeremías 29:11 y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Otra versión dice, para darte un buen futuro o un futuro brillante. Entonces quiero decirte que es posible romper los ciclos, es posible salir del atolladero en el que te encuentras, salir de ese lodo, salir de ese fango en el que sientes que te encuentras. Todos los problemas son temporales, ninguno dura para siempre. Recuerda que todas las tormentas son temporales, siempre llega el viento y las sopla y se las lleva a otro lugar. Entonces todos los problemas son temporales, ningún problema es permanente. No uses una solución permanente para un problema temporal. Y número 3, quiero decirte, es posible dejar el dolor atrás. Es posible dejar el dolor atrás. El libro de Job, capítulo 11, verso 16 dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Y eso realmente ha sucedido en mi vida. Te estaba contando de mi divorcio y de todas esas pruebas tan feas que pasé y todo, y podría entrar en muchos detalles. Fue algo muy doloroso, fue algo crítico en mi vida, fue algo que me marcó para siempre. Pero te voy a decir, oye, hay esperanza, hay una luz al final del túnel. Y no es la luz de un tren que viene contra ti, ¿ok? Es una luz de esperanza, es que hay un día allá afuera, que hay algo hermoso delante de ti. Y te voy a contar mi historia, es una historia de redención. Dios sanó mi corazón, Dios sanó mis emociones rotas, Dios sanó mi pasado, Dios me dio una vida nueva. La Escritura dice que el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay una vida abundante, hay una vida hermosa que Dios tiene para ti y quiero que no te rindas en el nombre de Jesús, que no sueltes la toalla, que no tires la toalla, sino que continúes, oye, que busques a Dios, que conozcas a Dios, que Él es el que te revelará esa vida hermosa que Él tiene para ti. Dios me permitió
después continuar compartiendo la palabra de Dios y ayudando personas. Y ahora hemos visto muchas cosas milagrosas, hemos visto matrimonios restaurados, hemos visto hijos que crecen en el amor a Dios y en el temor de Dios. Hemos visto personas que sus corazones han sido sanados, restaurados, personas que están disfrutando sus vidas y que están conociendo a Dios como nunca antes, oye. Y a veces pienso y digo, ala, oye, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera acabado con mi vida hace 11 años atrás? No hubiera conocido a todas estas personas hermosas que conozco el día de hoy. Dios me regaló después un segundo matrimonio con esta mujer de Dios que amo y que estoy enamorado de ella. Dios me ha regalado 3 hijos hasta ahorita. Pues a lo mejor uno más adelante, ya veremos. Pero en fin, es una vida hermosa y estoy viviendo de las etapas más hermosas de mi vida, oye, entendiendo a Dios mejor, conociendo a Dios mejor, teniendo emociones plenas, teniendo paz y gozo en mi corazón. En fin, em, yo no sabía en aquel entonces que había una vida tan hermosa delante de mí y quiero decirte, a lo mejor tú no crees que hay algo bueno delante de ti, pero Dios lo promete, que Él tiene un buen futuro y un buen fin para ti, que no va a ser ahorita, sino que va a ser dentro de mucho tiempo cuando Él escoja llevarte, no porque tú te adelantas en esa carrera. Em, Ahora, te voy a decir, la escritura nos dice que después de esta vida hay una vida después de esta vida, ¿sí? Hay una vida después de morir aquí temporalmente en esta tierra. Y la Biblia nos habla de 2 lugares, uno se llama el cielo y el otro se llama el infierno. El cielo es el lugar de la presencia de Dios, es donde Dios habita, es la casa de Dios, es un lugar perfecto, no te lo quieres perder. ¿Sí? Y tú recibes la entrada a ese lugar cuando recibes a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. Y también te tengo que hablar del otro lugar también. Ese lugar, el lugar separado de Dios se llama el infierno, le llamamos así en español, en el inglés le llamamos el Hades, en el griego, perdón, como en el lenguaje bíblico. Y es un lugar que dice la Biblia que es un lugar separado de Dios, es un lugar de tormento, es un lugar de fuego. Sí, es un lugar donde se va la gente perdida, la gente que rechaza al Salvador Jesucristo. La escritura nos dice que la bondad de Dios es la que guía a los hombres al arrepentimiento. Entonces te he estado hablando acerca de la bondad de Dios, pero te voy a decir un poquito parte de la bondad de Dios y este es otro pedazo. Oye, yo creo que la razón principal por la que nunca cometí yo ese suicidio, te voy a decir, es porque me daba miedo el infierno. Honestamente, me daba miedo ir al infierno. Ahora, gracias a Dios, el Señor Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Él quitó el problema del pecado de en medio. Pero te voy a decir, hay un pecado que es muy fuerte y este pecado del suicidio es un pecado que a lo mejor tú dices, no, es que yo no le hago daño a nadie, nadie me va a extrañar, en fin, no estoy matando a nadie, nada más soy yo y ya. Pues te voy a decir que no, oye, estás viendo las cosas de manera egoísta, solo estás pensando en ti mismo, no estás pensando en la gente que está alrededor de ti, no estás pensando en tus hermanos, no estás pensando en tus papás, no estás pensando en tus amigos, en tus familiares, la gente que te aprecia, la gente que te ama. En algún lado hay alguien que te ama, hay alguien que está viendo tu vida, alguien va a ser afectado si tú haces esta cosa. Y es algo muy egoísta porque te digo, uno nada más se enfoca en sí mismo y no te importa quién te llevas entre las patas, como decimos en México. Estás dispuesto a arrancar y a despedazar lo que sea con tal de salirte con la tuya. Y déjame decirte, sí es algo muy egoísta. Entonces a mí me daba miedo, decía, ¿sabes qué? O sea, me siento que me está llevando, no sé cómo decirlo de manera tranquila, y siento que me está llevando la tostada, voy a usar esa palabra, siento que me está llevando la tostada, pero sabes que me da demasiado miedo perderme para siempre, porque estas decisiones son eternas, oye,
¿sí? Entonces, te diría, conoce a Dios, recibe a Jesús. ¿Para qué correr un riesgo de una cosa así? Si hay opciones muy buenas, oye. La opción que necesitas es al Señor Jesucristo. Necesitas recibirlo a Él. Él pondrá la esperanza en tu corazón. Él es el príncipe de paz. Él pondrá paz en tu corazón y Él pondrá ese futuro brillante, ese propósito que Dios tiene para ti. Si tú quieres recibir a Jesús ahí donde estás, recibir esa entrada al cielo, pero no nada más la entrada al cielo, sino esa relación con Dios. La vida eterna es conocer a Jesús y a Dios Padre también, al Dios verdadero. Si quieres recibirlo, haz esta oración conmigo ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que me des vida eterna. Te pido que sanes mis emociones, me hagas una nueva creación y me ayudes a vencer todos estos pensamientos. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de los muertos. Amén. Si dices esta oración, quiero decirte que eres una nueva creación. Tus pecados han sido perdonados. La Escritura dice que hay celebración en los cielos por haberte convertido y por haber recibido a Jesús el día de hoy. Que Dios te bendiga. Esperamos, si no tienes una iglesia, esperamos verte aquí en Río Negro, en Antioquia, Colombia. Consíguete una Biblia para que empieces a leer el Nuevo Testamento, conozcas acerca del Señor Jesucristo, habla con Dios todos los días y encuentra una iglesia donde te hablen de Dios. Recuerda, hay esperanza para ti en el nombre de Jesús. Nos vemos a la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.